Muy buenos días. Están ustedes acá en esta aula virtual de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Les doy la bienvenida en nombre de las autoridades. Soy César Cicerchia y voy a estar un poco de presentador inicial de las charlas que tenemos hoy. Ustedes que han participado, muchos, en charlas anteriores, saben que estamos celebrando este año especial con los 150 años de la Ingeniería Argentina, que recordamos el pasado 6 de junio, y caminamos hacia los 90 años de nuestra facultad, que se celebrarán el 6 de noviembre.
Hemos organizado este evento como una forma de comunicarnos con toda la comunidad profesional, pero también con las familias, con los padres, amigos, tíos, hermanos, para contarles que estamos orientando en toda la formación práctica de nuestra carrera de grado en Ingeniería en Informática, para que toda una trayectoria de formación teórica en criptografía, en seguridad, en redes, en comunicaciones, en desarrollo de aplicaciones, ahora a través de 2 laboratorios se pueda trasladar también habilidades prácticas. Tenemos 2 laboratorios que se están orientando desde el año pasado en redes y ciberseguridad en tecnologías de la información, y un laboratorio de informática que se está orientando hacia el software seguro. Esto nos permitirá llevar a la práctica, a través de diferentes módulos integradores, a todos nuestros alumnos de informática, todas las habilidades que el desafío de la ciberseguridad nos presenta en este momento y nos presentará seguramente en el futuro. Este evento tiene el auspicio del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, que es una asociación civil de la Ciudad de Buenos Aires y que convoca a profesionales del área interesados en su formación y capacitación profesional. Para vincular un poco esta charla a las charlas anteriores, voy a compartir mi pantalla, de manera de poder darles un poco el track que venimos siguiendo y podernos ubicarnos un poquito en contexto. Nosotros hemos elegido este framework, que es de controles de seguridad críticos, que está desarrollado por el CIS, que es el Cyber Security for Internet, y que promueve un enfoque que en ingeniería conocemos bien, que es la ley de Pareto, de hacer un 20% de esfuerzo a través de 20 controles de ciberseguridad para reducir el 80% de los riesgos más frecuentes. Hemos transitado ya 4 charlas, 4 controles. Esos 3 controles que vimos primero, 17, 18 y 19, eran típicamente controles de nivel organizacional. Y hoy vamos a ver un tema relacionado con el control que se refiere a pentest y ejercicios de Red Team. Un control que básicamente nos permite chequear con un perfil, vamos a decir, de atacante o de agresor, de intruso, cómo están nuestros sistemas. Así que para eso hemos invitado a 2 amigos que serán presentados por Pablo Crossi. Pablo Crossi es nuestro profesor en informática forense de la especialización en criptografía y seguridad teleinformática. Así que, Pablo, te dejo para que hagas la presentación de Francisco y Maximiliano. Gracias, César. Muy buenos días a todos los que se presentan a la charla. Voy a presentar, como dijo César, 2 amigos, gente con la cual los conozco de hace rato porque fueron alumnos míos acá en la especialización, con algunos de ellos trabajé. Y bueno, la idea de esta charla es meternos en la normalidad de lo que hoy en día es el penetration test para saber el estado de ciberseguridad que tienen nuestras organizaciones. Hoy es normal hablar de pentesting, pero hace 10 años atrás, 15, hablábamos de pentest cuando recién aparecía y decíamos que ese pentest tenía cosas de ethical hacking y bueno, es una palabra que asustaba bastante. Hoy es más normal y bueno, Francisco y Maximiliano, 2 integrantes del proyecto Infoscopia, que es un orgullo para nosotros que ellos estén, nos vienen a presentar este tema. Voy a resumir algo de a qué se dedican, qué es lo que hacen los 2. Francisco es especialista en criptografía y seguridad teleinformática de nuestra facultad y es maestrando de la maestría de ciberdefensa
compañero mío, que yo también soy maestrando. Es aficionado, él se define como aficionado a la seguridad informática y ciberseguridad. Es autodidacta con más de 15 años de dedicación en el ámbito de la seguridad informática, en plataformas Linux, open source, ética del hacking y también en herramientas de forense informática. Él fue responsable de seguridad informática del Boletín Oficial NIC Argentina, así como también Cancillería Argentina y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. También fue el contacto argentino del proyecto Blockchain Federal Argentina. En la actualidad se desempeña como DevSecOps en Fintech Walla. Maximiliano Vallejo también es especialista en criptología y seguridad teleinformática de nuestra facultad, también maestrando en nuestra maestría de ciberdefensa, y desempeñó en el Centro de Ciberdefensa del Ejército, en la Secretaría Legal de la Presidencia y en Presidencia de la Nación, y también se desempeñó en ámbito privado aplicando técnicas de seguridad de la información en ambientes Linux, Microsoft, además cómo evaluar sus estados de seguridad. También es un autodidacta en ciberseguridad y seguridad de la información, y tiene amplio conocimiento en testeos de sitios web, conocimientos en análisis de malware con técnicas de informática forense y conocimientos de herramientas de OSINT. No ocupo más el tiempo de ustedes, amigos. Francisco, Maximiliano, adelante con la presentación. Bueno, primero gracias por la presentación, Pablo y César, a los dos. Y bueno, va a arrancar Maximiliano. Bueno, buenos días. Ahora estoy compartiendo pantalla. ¿Se escucha bien? Todo genial. Sí, Maxi, se escucha bien. Bueno, ahí se ve la presentación. Sí, ahí está apareciendo. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Los saludo ahora, ya ahí empezando a poner en marcha. Gracias, César. Gracias, Pablo, por la presentación. Buenos días a todos. Un gusto tener la oportunidad de dar esta charla junto con colegas también. Bueno, en Pentesting We Trust, vamos a ver cuál es la agenda de hoy, qué tipo de cosas vamos a ver. Vamos a estar hablando un toque de qué es el Pentesting en sí, para qué sirve, o sea, cuál es el propósito y el objetivo de todo esto del Pentesting, cuáles son las distintas fases que tiene el pentesting en sí, los tipos de pentesting, estrategias, metodologías que hay, las herramientas. Vamos a nombrar un par de herramientas, las más conocidas o las más utilizadas, o las que nosotros consideramos más utilizadas. Los primeros pasos para insertarse dentro del mundo del pentesting, para los que estén interesados a ingresar, digamos, al mundo del ethical hacking, y mostrar una demo de Burp para tener un poco un pantallazo de más o menos cómo se manejan este tipo de cosas. Bueno, vamos a arrancar. Primero, hoy en día sabemos que todas las empresas, organizaciones, compañías, ya sean gubernamentales o privadas, poseen toda su información de finanzas, clientes, empleados, proyectos, etcétera. Toda esa información digitalizada y distribuida en distintos tipos de sistemas y servicios que generalmente están conectados a la red, o sea, a Internet. Todo eso que esté interconectado nos provee muchos beneficios a nivel operativo y funcional, pero todos esos beneficios también nos traen muchos riesgos y muchas vulnerabilidades. ¿Y a qué se deben estas vulnerabilidades? Que cuando implementamos o diseñamos toda esa infraestructura para tener todo conectado, a veces se diseña mal, la implementación de toda esa infraestructura tiene malas configuraciones o toda la topología de red que implementamos son inseguras. Y también lo comúnmente llamado a veces en el ámbito de sistemas el error de capa 8, que son los errores humanos y que todos cometemos, porque siempre podemos tener el mejor sistema, el más seguro, los mejores servicios, pero el eslabón más débil de toda esa cadena somos nosotros. Entonces, vamos a ver bien qué es el pentesting en sí. En una definición muy corta, digamos, es explotar las vulnerabilidades que existen en sí dentro de los sistemas
para determinar qué tan posible es realizar acciones indebidas, tomar control o conseguir un acceso que no corresponde, digamos, un acceso no autorizado. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el propósito de todo esto del pentesting? Bueno, en sí, descubrir las vulnerabilidades nos ayuda a identificar cuáles son las amenazas y los riesgos potenciales que tiene la organización. Auditar esa seguridad nos permite conocer el nivel que tiene la organización hasta ese momento de seguridad y poder tener una mejor gestión de dicha seguridad. Porque gracias a eso podemos cumplir con determinadas leyes, regulaciones o normativas que, depende del rubro al que se dedique la compañía, son las normativas que tenemos que cumplir. Y verificar la capacidad de respuesta en sí, porque ya sea que posea o no un CERT o un CECIRT interno a la compañía, nosotros medimos qué tan rápido es detectado un incidente informático si es que se detecta, porque primero vamos a medir si se detecta el ataque, y si es que se detecta, qué tan rápido toman medidas, qué tan rápido se resuelve o no, qué medidas toman en base a eso. Y es muy importante destacar que este tipo de tareas, este tipo de proyectos como pentesting, es muy importante y tiene que tomarse como un control continuo, tiene que estar dentro de la gestión constante de la seguridad de la compañía. Porque de todo esto obtenemos un feedback, o sea, si hacemos todo el pentesting y después no se toma ninguna acción, o hacemos un pentesting una vez y ya está, no tiene sentido, no nos sirve. De todo esto que terminamos con el pentesting, ya vamos a ir viendo cada uno de los pasos, tenemos, o sea, terminamos con un montón de recomendaciones para remediar todas esas vulnerabilidades que encontramos y de ahí empezar a tomar medidas, tomar decisiones para poder arreglarlos. Entonces de eso vamos obteniendo una retroalimentación constante si es que se toma como política constante. Bueno, vamos a ver los pasos que hay, las fases que tiene en sí el pentesting para ver en sí cómo funciona. Hay muchos niveles de fases, según el libro que leas, o cómo lo aprendas, quién te lo enseñe, cómo te capacites, y depende de la metodología o la estrategia que utilices, se dividen distintos tipos de pasos. Pero con estos 5 más o menos cumplimos todo y decidimos que es lo más útil, digamos, que es el reconocimiento, el escaneo, la explotación, análisis y reporte, que vamos a explicar uno por uno cómo funcionan y qué tareas se hacen. Primero que nada, el reconocimiento. Acá es donde nosotros hacemos todo el planeamiento en sí de esta tarea. Nosotros tenemos que definir acá cuál es el alcance, o sea, nos vamos a sentar con el cliente y demás a definir hasta dónde nos van a dejar tocar, digamos, de estos sistemas, hasta dónde podemos ingresar, qué cosas podemos modificar o no. Y eso lo que nos delimita también es el tiempo que nos va a llevar. O sea, cuánto tiempo vamos a tardar en realizar ese trabajo, depende del alcance que nos fijen. Obviamente recolectar toda la información necesaria, y esto es una parte muy importante, yo diría que es una de las fases más importantes del pentesting, porque es primordial que nosotros dediquemos el tiempo necesario en esta etapa a recolectar toda la información, porque al reunir toda esa información necesaria de la organización, a que se dedican, que tienen, tecnologías y demás, nos va a ayudar a dirigir mejor el ataque, porque a veces pasa que uno empieza a testear alguna aplicación, a saber si le pega por acá, por allá y demás, y el resultado no es muy bueno. En cambio, si nosotros primero reunimos toda la información necesaria, podemos dirigir el ataque de una forma mucho más correcta, con la herramienta que tenemos que utilizar y demás, todo va mejor dirigido. Así que es una de las fases para mí más importantes. Déjame agregar algo, que es como siempre, el diseño de, en este caso, el penetration test, es más que importante, como en muchísimos aspectos de la vida. Y otra de las cosas también importantes para aclarar es que siempre está bueno contar con un entorno de desarrollo, un entorno de testing, y tratar de no evocarse, no directamente trabajar sobre el productivo, porque todos sabemos que eso, primero, va a hacer que el penetration test lleve muchísimo más tiempo, porque hay que acomodarse de alguna manera a los tiempos que puede tener la organización para poder tolerar un downtime, o sea, una caída del servicio. Nada, eso. Bien. Gracias. Vamos por la segunda fase, el escaneo en sí. Acá nosotros hacemos... ¿Hay otro micrófono abierto?
Acá nosotros hacemos todo el descubrimiento en sí de la red y toda la identificación que tenemos en tecnología. Hay que identificar todas las tecnologías que tienen, las versiones que están utilizando de esas tecnologías, qué tipo de red hay, los puertos que tienen abiertos o no, todas las vulnerabilidades que son pasibles de atacar. Obviamente con distintos tipos de análisis que después vamos a ver, con herramientas más automatizadas o no, porque nosotros podemos hacer un escaneo mucho más automatizado y otro un poco más manual, que yo considero que es un poco más útil porque si nosotros tiramos todo más automatizado, ya vamos a ver después con herramientas que te tiran quizás el reporte al toque y demás, si podés presentar eso, pero no tiene, digamos, los mejores resultados. Entonces, importante primero escanear todo más a mano, encontrar todas esas tecnologías y ver qué es realmente posible atacar y qué no. Para después, en la próxima etapa, poder llevarlo a cabo. Que es la explotación. Acá es donde directamente ponemos manos a la obra, digamos. Nosotros comenzamos acá con el ataque una vez que ya detectamos qué tecnologías tienen, qué versiones, cuáles son vulnerables y cuáles no, y sabemos por dónde ingresar al sistema, podemos empezar a hackear el sistema propiamente dicho, ya sea con SQL injection, escalando privilegios, exploit, phishing, con malware, con remote execution, distintos tipos de acciones, pero una vez que ya detectamos cuáles son las vulnerabilidades, nosotros acá hackeamos, digamos, todas las vulnerabilidades que encontramos de ese sistema. Para posteriormente... Y déjame aclarar que esa es generalmente la parte más divertida del todo el proceso. Sí, es la parte más divertida del proceso, que siempre y cuando, recalcando el paso 1, el reconocimiento, hayamos hecho una buena reunión de información, nos va a permitir que este hackeo sea, digamos, más, con un mejor resultado, más activo y mejor dirigido, porque si no recolectamos bien información, cuando empecemos acá a hacer el hackeo, lo vamos a encontrar con cosas que no eran, o con vulnerabilidades que en realidad no estaban. Entonces, para que realmente sea útil, aunque piden que hay que reunir bien la información. Y bueno, una vez que terminamos de hackear, digamos, todas las vulnerabilidades que encontramos en el sistema, hay que analizar todo eso, no solamente terminar de conseguir todo el acceso y demás y presentarlo de todo esto estaba vulnerable y nada, hay que analizar toda esa información, hay que todo eso que encontramos, toda esa evidencia que reunimos, hay que categorizarla, de cuáles son los potenciales riesgos que podrían poner en peligro la información de la organización, en distintos niveles, por distintas criticidades y demás, hay que organizar esos riesgos y cuál es la posibilidad de acción de llevarse a cabo. Y obviamente, una vez que encontramos cuáles son ya todos esos riesgos, hay que generar las recomendaciones, cómo remediarlo. No es solamente mostrar todo esto es lo que tenés vulnerable, está en riesgo y ahí termina. No, tenemos que además indicar cómo se puede arreglar eso, cómo se puede remediar, sanitizar y demás, para generar este feedback que les comentaba anteriormente. Y una de las partes que a veces no nos gusta a los técnicos, pero que es muy importante para la parte ejecutiva, es el reporte. Porque una vez que nosotros ya generamos esas recomendaciones, que tenemos, digamos, todo bien analizado, hay que presentarlo en un informe, que se suele separar de dos partes, tanto en ejecutivo como técnico. La parte técnica va a ir más quizá dirigida al departamento de desarrollo, de infraestructura, para que ellos corrijan las malas configuraciones que hay en los servidores o en actualizaciones de las versiones del CMS que utilicen para la web y demás, toda la parte de desarrollo. Pero también tenemos que hacer un informe ejecutivo que se va a presentar a la parte de gerencia, que es a los que tenemos que tratar de llegar para que tomen las decisiones de cambiar ciertas cosas, mostrando cuáles son las pruebas que realizamos, los resultados que obtuvimos, mostrando las vulnerabilidades que identificamos, teniendo un índice de riesgo según la criticidad, cuál es más crítico y cuál no, cuál realmente está en riesgo y cómo recomendarlo y una conclusión final. Que obviamente este informe es confidencial, que se suele llamar, o sea, cuando lo generas en el contrato inicial, los NA, los non-disclosure agreement. No sé si acá Frank querés comentar algo más de los informes, o si después quieres un ejemplo de un informe también. Sí, a ver, hay distintos tipos de informes, eso quedó clarísimo, y bueno, todo va a ir de acuerdo a lo que se establezca al principio de la relación con el cliente. Generalmente tenemos que tener en cuenta que
cuando se contrata este tipo de servicio, estamos hablando de siempre otra empresa externa. Realizar un pentest por parte de una propia persona, o sea, por parte de una propia organización, es válido, pero al mismo tiempo no es tan válido. O sea, es válido como para uno tener de alguna manera un medidor interno de cómo están de seguridad. Sin embargo, siempre los penetration tests deben ejecutarse por terceras personas que no estén involucradas en el conocimiento ya de la infraestructura y demás, que puedan de alguna manera tergiversar el resultado o alterar el resultado de una prueba más de alguna manera anónima, por así decirlo. O sea, más real, más en escenario real, nada más. Perfecto. Después, si quieren, más adelante nos contactan por mail o algo para mostrarle algún ejemplo de cómo sería un informe sobre pentesting, de qué cosas se tienen que indicar y demás, que es muy importante. Habíamos pensado en poner un informe, pero al mismo tiempo teníamos que censurar tanto que terminábamos volviendo a foja cero. Así que, nada, el que lo requiera le podemos llegar a mandar algún template o algo, pero básicamente no va a tener mucha información, naturalmente. Bueno, bien, sigamos. Vamos a ver qué tipos de pentesting hay en sí. Los pentesting se dividen generalmente en 3 tipos, que son el white box, el gray box y el black box, que se diferencian así por la cantidad de conocimiento que nosotros tenemos en eso. Mientras más conocimiento tengamos, o sea, tenemos conocimiento total de la organización, sus URLs, las IPs, hasta ejemplos de código fuente, los procesos, etcétera. O sea, tenemos todo el conocimiento. Es un pentesting white box, ¿sí? Y va a ser, obviamente, mucho más fácil realizar la tarea porque conocemos casi todo. Cuando no tenemos nada de conocimiento, absolutamente nada, es un pentesting black box, obviamente, porque tenemos que arrancar completamente desde cero. Y cuando a veces nos pasan algo de conocimiento nada más, quizá un par de IPs o solamente la URL, pero no mucho más, se considera un pentesting gray box. ¿Qué es lo que nos determina todo este tipo de pentesting? Se capitaliza directamente en el presupuesto. ¿Por qué? Porque esto nos va a delimitar también cuánto tiempo vamos a tardar, porque según el conocimiento que tengamos o el tipo de pentesting que va a hacer, es el tiempo que nos va a llevar a hacerlo y eso genera otro tipo de presupuesto, obviamente. Y además de estos tipos de pentesting, hay distintos subtipos, o sea, otro tipo de metodologías que, no sé, Fran, si querés explicar vos mejor esto. Vale, vamos. Básicamente estos son, de alguna manera, los componentes o módulos que puede llegar a tener un penetration test. Por ejemplo, web application, si, por ejemplo, hay que hacer un penetration test de toda una infraestructura y dentro de esa infraestructura llegamos a encontrar o ya de alguna manera nos presentan la información de que ya tiene aplicaciones web, bueno, perfecto. Se utiliza ese subtipo, ese módulo de web application. Por ejemplo, una de las cosas que siempre de alguna manera son más caras, por así decirlo, a la hora de desarrollar el servicio, es la parte de social engineering, o sea, de ingeniería social. La parte de ingeniería social, naturalmente, requiere un montón de dedicación y un montón de horas, y es algo que generalmente lleva bastante tiempo a la realización y por ende aumentan y engrosan bastante fuerte al presupuesto. Así que esa parte, a eso hay que tener a la hora de desarrollar un presupuesto y demás, hay que tener especial hincapié en ese tipo de detalles. Después, bueno, sobre procesos, si uno si quiere mirar un poco más lo que son las normas y demás, se puede. Existe también ese tipo de procedimientos sobre un penetration test, se puede aplicar a ver cómo están manejando determinadas cosas, si bien no es el fuerte de un penetration test. Después, bueno, todo lo que es tecnología de redes inalámbricas, y bueno, después, si se quiere, y esto de vuelta se presenta como una opción, generalmente, a ver, lo que se hace generalmente no lo requiere, que es, por ejemplo, la intrusión física a la organización, es decir, alguien que se mande, literal, es que se mande a entrar a un edificio o acceder a distintas capas de seguridad, tratando también por medio de la ingeniería social y también la, entre comillas, viveza, de perpetrar y entrar y de realizar la intrusión de manera física sobre el edificio, que eso ya es de una gravedad bastante importante.
Déjame agregar que sí, es también acceso a la parte de los biométricos, de lectores de huellas digitales, de los ojos, los molinetes, de las tarjetas RFID, un montón de edificios públicos y demás. Este es un componente que es bastante interesante, porque en muchos edificios públicos a los cuales generalmente se tiene acceso a ciertos puntos, hay ciertos otros que quizá la seguridad física no está tan, por así decirlo, no está tan bien, y por ende este tipo de módulos, este tipo de subtipo de intrusión física, en lo que es edificios gubernamentales y demás, tiene especial atención y especial necesidad. Porque ahí es cuando se revelan un montón de problemas que hay dentro de lo que es la gestión de seguridad física del lugar. Bien. Dale nomás. Continuamos. Vamos a ver qué tipos de herramientas de pentesting hay. Hay muchísimas herramientas, cada uno está más acostumbrado con unas que con otras, por qué elegirlas y demás, y las que nosotros consideramos más populares en sí, y hasta distribuciones de Linux también. ¿Por qué y cómo elegir las herramientas que vamos a utilizar para realizar, digamos, el pentesting en sí? Obviamente por su producto y tecnología en sí es cómo están armadas, qué tecnología tiene detrás la aplicación, en vigencia de cuánto, de cómo se mueven en sí en la comunidad, hace cuánto están o no, si están realmente actualizadas, si constantemente sacan nuevas versiones o no, o están hace un montón sin usar o quedaron fuera de soporte, de vigencia. Que eso también a veces es relativo, porque quizá tenés que hacer un pentesting de determinada cosa que utilizan tecnologías viejas y demás que todavía tienen vulnerabilidades que es de sistemas operativos más antiguos y te sirve quizá todavía una aplicación de antes, pero bueno, todo eso va cambiando y generalmente se utiliza lo digamos más actual. Y constantemente van cambiando, o sea, no tenés que casarte con una sola aplicación porque constantemente vas a ir cambiando, encontrando que una es mejor que otra, o esta ya no sirve mucho, puede salir una nueva. Obviamente por el costo, algunas son gratis, o sea, open source y demás, y otras son pagas. Algunas también tienen su parte free, que son muy útiles, como Bursuit, que ya lo vamos a ver, y después su versión paga te deja agregar un montón de features aparte que son mucho más útiles. Obviamente por su eficacia, que tan eficientes son, que tanto nos sirven los resultados que nos otorgan, y qué tan viables son de utilizar, porque no todas las aplicaciones vamos a poder utilizar en todos los tipos de pentesting. Entonces, depende qué estrategia utilizamos, qué pentesting querramos hacer, es la aplicación que vamos a utilizar. Y hay distintas distribuciones de Linux que ya vienen preparadas para realizar distintos pentesting, que son, por ejemplo, la de Kali Linux, la de Parrot Security o BlackArch, que más adelante Fernán las va a explicar bien en concreto. Sí, déjame ahí resaltar el hecho de la importancia que tiene, sobre todo el hecho de la vigencia y la actualización que tenga la herramienta que vamos a utilizar. Como todo en seguridad y como todo en sistemas, podría decirse, es importantísima la actualización, tanto de los seres humanos como de los sistemas, y al mismo tiempo, y en especial atención, a la aplicación que vamos a utilizar, o las aplicaciones, o el conjunto de aplicaciones que vamos a utilizar a la hora de analizar y auditar la seguridad de los sistemas. Hay muchas veces, quizás a proyectos, por ejemplo, open source, sobre todo ocurre en open source, naturalmente, proyectos que se abandonan, que no tienen quizás el mismo mantenimiento que otros, y algunos quedan relegados. Es importante, aparte de estar en el día a día de las noticias y todo, también estar metido dentro de lo que sería el canal de actualización y las noticias que tienen las propias aplicaciones que nosotros utilizamos. Eso es lo más importante a la hora de saber elegir qué aplicación se usa para cada caso. Exacto. Bien, bueno, vamos a mostrar a los que quieran insertarse, digamos, parte del Ethical Hacking, a meterse en este mundo del pentesting en sí, que es muy interesante y entretenido. ¿Cuáles son los primeros pasos para arrancar en este mundo en sí? Como algo a tener en cuenta siempre es que hay que tener mucha curiosidad, o sea, lo que nos gusta de esto es porque somos muy curiosos de ver qué hay más allá del sistema, qué hay más allá de ciertas aplicaciones, experimentar, explorar, hacerte laboratorios de prueba y obviamente muchas ganas de aprender y participar en estas comunidades. Como básico tendrían que más o menos
aprender y leer y hasta meter mano dentro de todo lo que es el sistema operativo Linux y la parte de Windows, ¿sí? Porque vamos a utilizar las dos plataformas en muchas cosas. Entonces, saber bien cómo funcionan, toda la parte de su núcleo, de su gestión de archivos, toda la parte de configuraciones, cómo funciona realmente el sistema operativo para poder arrancar como básico. Muy interesante aprender a utilizar el Wireshark, que es un analizador de paquetes y de tráfico de red, para aprender cómo funcionan, qué es lo que tienen dentro, cómo viajan en la red, y obviamente para aprender algo de programación y comenzar como Python, que es un lenguaje muy útil, muy poderoso y que en la parte de ethical hacking se utiliza mucho y hasta van a poder empezar a hacer sus propios scripts y demás para automatizar un montón de tareas. Cuando quieran hacer algo ya un poco más intermedio, es aprender a utilizar la herramienta de Metasploit, que es un framework que es un monstruo, en realidad tiene un montón de cosas embebidas adentro para realizar distintos tipos de pentesting, que es bastante complejo, pero no es difícil de aprender una vez que van metiéndole mano. Hay un montón de cursos online, un montón de libros también traducidos, sino para empezar a aprender y meterse dentro de esa aplicación. Luego Bursuit, obviamente, que es más abocado a toda la parte web, que como nombramos antes tiene su parte gratis o la paga, que es mucho más útil. En breve lo aclaros. Y SQL Map para que aprendan el tema del manejo de la base de datos, cómo hacer una SQL injection, qué tipo de parámetros se utiliza, si tienen metido un WAF o no aparte, o sea, un tipo de firewall atrás de la web, bueno, cómo ingresar a esa parte de pentesting sobre SQL. Obviamente es muy interesante la parte de open source, o sea, si no tienen que estar tanto a nivel técnico, no pueden aprender la parte de aplicaciones, utilizar Metasploit y demás, es muy interesante meterse a leer en los sitios de open source como GitHub, GitLab, lo que están ahí, para empezar a ver los proyectos que tienen algo muy útil y que se lo van a agradecer un montón, y que las partes del técnico no lo hacen, es documentar o traducir. Hay un montón de proyectos ahí que se pueden traducir al español, que muchos le van a agradecer, o empezar a leer cómo están armados los proyectos de ahí, porque eso les ayuda a ver cómo funcionan, están puestos los códigos ahí, cómo trabajan, qué habla la comunidad en parte de esos proyectos. Es muy útil para empezar a meterse, digamos, en este mundo. Y después es muy interesante participar en los CTFs en sí, meterse en esos hackerspace, estas conferencias. Acá una muy conocida es la parte del Ecoparte, ahí afuera también. Está bueno porque conocer gente de la comunidad, empezás a hacer amigos, laboratorios, a conocer herramientas, te tiran distintos tips. Y hay un montón de cosas online también para hacer de CTFs que son los llamados capture the flag, o sea, las capturas de la bandera, que son, digamos, como exámenes o desafíos para ir subiendo niveles, digamos, de ethical hacking, que son muy útiles. Bueno, vamos a probar ya directamente, después de hacer tanto hincapié en las aplicaciones y la diferencia y demás. Fran le va a mostrar una demo de parte de Burp, para que te... Exacto. Compartir directamente, creo. Dale. Fíjate ahí si te deja compartir a vos. Sí. ¿Estamos? Bueno, para esta demo, ojo si están manejando, tengan cuidado. Para esta demo preferí usar y salir un poco del estándar de Kali para presentar una nueva aplicación, un nuevo sistema operativo para hacer penetration test que se llama Parrot Security. Es conocido, es bastante popular, sin embargo, veo mucho y nos pasa a ambos que vemos mucho en la masivización de Kali, y existen otras herramientas que estaban bastante buenas. De hecho, a mi entender, esta Parrot Security es mucho más, de alguna manera, mucho más rápida, mucho más interesante. Por ejemplo, una de las diferencias que tiene con Kali es en particular que trae todo lo que es ofimática. Tenemos ya todo lo que es ofimática ya embebido, cosa que con Kali, por ejemplo, si tenemos que escribir algo en un Word o algo, tenemos que bajarlo. Y eso no está tan bueno. Eso por un lado. Después, bueno,
podemos tener diferencias en cuanto a lo que es el entorno gráfico. Uno usa Mate, que es el caso de Parrot Security, que va muy rápido. Kali usa XFCE, que también va rápido, pero a mi entender, el uso de los recursos sobre Mate y sobre Parrot en general es bastante menor, y de hecho es bastante menor el espacio en disco que necesitamos para instalarlo en el caso de Parrot Security con respecto a lo que es lo de Kali. Bueno, eso para empezar. Vamos a usar entonces esta distribución. Lo que vamos a hacer para hacer esta demo, vamos a ejecutar una aplicación web que se llama Damn Vulnerable Web Application, DVWA. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer para hacerlo más rápido, vamos a ejecutarla desde un Docker, para así ya la aplicación se instala y se ejecuta rápidamente. Voy a hacer todos los pasos tal cual como si no lo hubiese hecho nunca. Como si no lo hubiese hecho jamás. Bueno. Puede fallar. Ahí vamos. No, no es este. Puede fallar. Bueno, básicamente con Docker, si no lo conocen, es un sistema de contenedores. Lo que tiene de bueno es que rápidamente podemos lanzar, para este caso en particular, desde una terminal podemos rápidamente lanzar un entorno de pruebas listo en breves segundos. Como yo ya había bajado y ya había hecho esto anteriormente, el Docker no necesita bajar las instancias, las va a ejecutar directamente. En su caso, si lo hacen por primera vez, van a notar que va a bajar, va a demorarse unos segundos, va descargando lo que sería la versión de Web Application. Bueno, ahí ya la tenemos corriendo. Esto significa, ahí lo podemos ver, que ya levantó el Apache, levantó un MariaDB, o sea, esto tiene un Apache, un MySQL. Básicamente, esta es una aplicación que es vulnerable adrede. Y nos sirve muy bien para esta demo, para poder verificar... ¿Puede fallar? Sí, me olvidé eso. Bueno, aquí tenemos nuestra aplicación. El usuario es admin, la contraseña es password. Entramos. La primera vez que entramos tenemos que hacer el setup de la base de datos. Eso lo tenemos que hacer sí o sí. Así que le damos para adelante. Listo. Solamente nos queda hacer login. Eso lo que hace es el setup de la base de datos y demás cosas. Ahora, si entramos nuevamente, vamos a ver que ya estamos dentro de la aplicación en sí. Y bueno, esto en realidad es una demo de Burp. Así que vamos a abrir Burp. Sepan que este es el Burp Community Edition. ¿Qué significa eso? Burp, como tantos otros software de seguridad, tiene distintas versiones para lo que es lo gratuito y mantenido por la comunidad y lo pago. Como todo en esta vida, a veces lo pago es muchísimo mejor. En este caso es recontra mejor. A lo largo del transcurso de los años, a Burp le fueron limpiando muchísimas opciones que tenía de base. Y lo dejaron bastante acotado. Por ejemplo, antes yo recuerdo que podía hacer un scan automático, ahora ya no se puede, pero ahora vamos a centrarnos en eso. De hecho, otra de las cosas que tampoco se puede hacer, acá nos lo indica, es crear un proyecto. Generalmente uno, si lo quiere trabajar de manera profesional, lo ideal siempre es tener la versión paga, porque aparte lo que tiene de bueno es poder hacer una continuidad del proyecto donde uno está trabajando. Acá vamos a abrir un proyecto temporal, que vamos a abrir, después lo cerramos, el Burp, y se perdió. Por ende, es mucho más profesional utilizarlo siempre con un proyecto en el disco y demás, siempre y cuando tengamos la licencia, ¿no? Bueno, acá vamos a ir para adelante con el proyecto temporal. Para este caso en particular vamos a ir con la configuración default. Y para que no me moleste más con este tipo de mensajes, vamos a darle a default to the above in future. Después les voy a mostrar una comparativa entre las opciones del Burp Community Edition contra las del Burp Professional,
que es el que uso, para que entiendan y vean un poco la diferencia en la cantidad de cosas que tiene. Pero bueno, la idea de este demo era justamente mostrarles algo que puedan hacer ahora y que puedan hacer sin ningún tipo de recurso más que tiempo y sentarse en una computadora. Bueno, entramos en Burp. Primero, hacia la derecha vamos a ver algo que ya nos está diciendo, quiero que lo pagues, quiero que lo pagues, quiero que lo pagues. Esta parte, todo esto, no le vamos a dar importancia, vamos a ir a lo nuestro. Acá lo que vemos es, por un lado, un dashboard que nos va a estar diciendo de alguna manera todo lo que está ocurriendo dentro de la aplicación. A la derecha, como ya le dije, en este momento, tenemos algo que solamente está promocionando la versión Pro. Así que, bueno, va a ir a lo que nos interesa. Burp es una aplicación que lo que hace es interceder dentro de los requests que van a un navegador web, del navegador web hasta el servidor. Por ejemplo, se pone como proxy dentro del explorador y lo que hace es inspeccionar todo lo que va y viene desde el explorador, nuestro explorador, hacia el servidor. Lo que tiene de bueno, y está bueno también usarlo como herramienta para adentrarse en el mundo, es que uno empieza a, de alguna manera, todo eso que para uno es transparente, entrar a un sitio web y que pasan cosas, bueno, en Burp acá se puede ver exactamente qué es lo que pasa para un lado y para el otro. Y eso es clave a la hora de entender cómo funciona, sobre todo en la parte de lo que es Web Application Penetration Testing. Bueno. En principio lo que vamos a ver es primero dentro de la parte de proxy, que esté prendido el proxy, que es justamente les estoy haciendo hincapié. Ahí vemos que está corriendo en el puerto 8080. Perfecto. Entonces, ahora deberíamos hacer que todos los requests, o sea, todas las peticiones que va a hacer el Firefox que estoy usando aquí, vayan al Burp Suite. ¿Qué pasa? Nosotros podríamos directamente ir a la configuración del Firefox y setearle el proxy. Sin embargo, lo que va a pasar, y le va a pasar a todos, es que va a redireccionar todos los requests que nosotros hagamos. No solamente los que estamos haciendo nosotros, que los visualizamos como navegar, ir a un Google o lo que sea, sino también Firefox y las distintas aplicaciones que nosotros podamos tener, extensiones que nosotros podamos tener por detrás, están haciendo todo el tiempo y transacciones y demás. Si nosotros activamos el proxy para todo, vamos a tener una buena cantidad de información que no queremos analizar. Por ende, y para eso, vamos a usar una extensión muy interesante que se llama Foxy Proxy. Foxy Proxy lo que tiene de bueno es que de alguna manera permite de manera más avanzada la edición del tráfico que va a tener el explorador a través del proxy, permitiéndonos de esta manera poder diferenciar el tráfico. Por ejemplo, en este caso en particular, yo ya lo tengo configurado, hice el truco antes, pero bueno, ahora les voy a mostrar cómo lo configuré. Vamos a las opciones. Y básicamente yo lo que hice primero lo que hice fue generar un proxy, generar la configuración para que utilice el proxy 127.0.0.1, que es ni más ni menos que el Burp, en el puerto 8080. Y después lo que sí modifiqué es esta parte. Acá se puede usar regex, se puede usar de todo. Para fin de esta prueba, que es bastante sencilla, con el hecho de agregar 127.0.0.1, ya sabemos que todos los requests que va a hacer el explorador hacia el localhost, o sea, 127.0.0.1, van a ser intercedidos por el proxy. Bien, entonces vamos a primero aplicarlo, porque yo recién lo desactivé, y lo que hago es que se habilite, lo que voy a hacer primero es deshabilitar este que me quedó habilitado. Vamos a ir para atrás. Y vamos a decir, está bien, listo, no estaba habilitado. Perfecto. Entonces, lo que nosotros le vamos a decir al Foxy Proxy es que ahora utilice el proxy de acuerdo a los patterns, o sea, de acuerdo a las condiciones que nosotros le dimos ahí adentro que acabo de mostrar. Lo habilitamos. Y ahora, vamos acá, vamos a hacer un F5, vamos a actualizar. Y vamos a ver que no pasa nada. Y voy a decir, ¿qué pasó? No se rompió nada. Lo que pasa es que Burp se puso en el medio. Claro. Entonces, ¿qué hago? Te dice Burp. Burp es, por lo general, uno después si lo usa por primera vez, después uno lo modifica, va a interceder en todos los requests que nosotros hagamos.
¿Por qué? Porque tiene la función de interceptarlos. El intercept este botón, que va a ser muy usado si utilizan Burp para sus análisis y demás, es un recurso muy frecuentemente usado. En este momento está en interceptar. Por ende, está esperando que yo le diga o lo paso o lo dropeo, o sea, lo tiro a la basura. En este caso vamos a darle forward y si solamente a modo de demostración voy a darle forward. ¿Listo? Y ahí me cargó, ya no quedó más pensando, dando vueltas el Firefox. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, si quisiéramos navegar libremente, esto está muy bueno a la hora de ver en particular algún detalle, que ahora lo vamos a ver. Para esta demo lo que vamos a hacer va a ser específicamente probar una vulnerabilidad dentro de todas las que Debian Web Application da, que es la de SQL Injection. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar un segundo esto, porque si no, bueno, vamos a dejarlo y van a ver que de vuelta. Bien, vamos de vuelta al Burp y le damos forward. Y ahí sí pasó. Bien. Esto es un formulario que ya, obviamente, esto ya viene precocido. Es un SQL Injection, así que vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a dar un user ID inventado. Vamos a dar un submit. Y vamos a ir al Burp Suite a ver qué es lo que está pasando. Bien. Acá vemos que ya se puso en el medio y vemos que hay un get barra vulnerabilities barra SQLI y un ID y un campo submit. Todo por get. Quien conoce SQL Injection o quienes conocen SQL Injection ya se pueden estar dando una idea de por dónde vamos a empezar a probar este tipo de vulnerabilidad. Seguramente o en el campo de ID o en el campo de submit, pero yo me inclinaría más por el campo de ID. Recuerden que en SQL Injection lo que hace es explota vulnerabilidades que están atadas a una ejecución de un comando a la base de datos. En este caso es un MySQL, un MariaDB. Por ende, lo que nosotros vamos a probar, primero vamos a hacer algo. Le voy a mostrar un poquito más. Me estaba adelantando y me acabo de acordar que tengo que mostrarles algo más. Acá lo tengo frenado ahí, el explorador no se va a mover, va a quedarse ahí. Sin embargo, una de las cosas hermosas que tiene Burp, y si no es la más usada, es el repeater, el repetidor. El repeater lo que tiene, o sea, nosotros para poder usar el proxy acá y intercederlo, tendríamos que estar todo el tiempo interactuando con el browser para que ejecute esa acción. Sin embargo, si nosotros vamos a botón derecho, Send to Repeater, vamos a poder agarrar ese request y ya usarlo nosotros cuantas veces se nos dé la gana. Por ejemplo, ahora puedo hacer un drop acá, la página va a tirar un error, y yo puedo seguir jugando con ese request acá ilimitadamente. Ahora, una de las cosas que podemos probar es, primero vamos a mandar el request normalmente. Normalmente vemos así, vean, 1, 2, 3. Tenemos que ver un poco dentro del código, naturalmente, o podemos hacer un render. Bueno, no, este render no funcionó, pero no importa. Y vemos, nada, información común. O podemos hacerlo también dentro de acá, vamos a hacerlo dentro de acá para así queda más claro. No sé, F5 acá. Y le tengo que sacar el intercept, ya se lo saqué. Bien, y no trae absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa si de repente nosotros ahora metemos dentro de ese ataque algo distinto? Lo que vamos a hacer acá. Metemos, por ejemplo, ¿qué pasa si metemos algo para cerrar la consulta SQL? Por ejemplo, yo poniéndole como esa comilla simple, lo que estaría haciendo sería cerrando la consulta SQL. Al cerrar la consulta SQL, estaría doblemente cerrada porque se supone que el código de atrás tendría que ya estar cerrándola. Es probable que nos ocasione un error de SQL. Y le mandé send y que tenemos un error de SQL. Y de hecho nos dice, al lado de 1, 2, 3 está el error. Y bueno, entonces viene por ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a probar un típico ejemplo de SQL Injection, que es OR 1 igual
Me quedo al revés. Y lo vamos a cerrar ahí. No va a pasar nada con esto. ¿Por qué? Porque nosotros acá, como es una URL que está en get, tenemos que transformarla a... bueno, esto podría haber sido un numeral en realidad. Mala mía. Igual tampoco va a pasar nada. Va a pasar lo mismo. La URL, cuando nosotros estamos trabajando sobre get, siempre, o sea, sobre la barra de dirección, pues si se quiere coloquialmente, tenemos que entender que tenemos que hablar en otro lenguaje, que es el lenguaje de URL. Esto no puedo escribirlo así y pensar que va a llegar así al servidor, porque claramente no está pasando y de hecho no lo está diciendo. Entonces, una de las cosas que tenemos para hacer y que me sirve como método de explicación es convertir la selección. Podemos hacer dos cosas. O convertimos la selección a URL directamente seleccionándola y encodeándola, o podemos también usar la opción en URL encode as you type, que es básicamente escribir y esto lo va automáticamente transformando a URL. Llegó mi perro, perdón. Y lo va transformando a URL. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es directamente lo vamos a pasar nosotros. Pero vamos a hacer uso de otra opción más para que empiecen de alguna manera conocer el Burp y todas sus magias. Dentro de las tabs que tenemos una que se llama Decoder, que es muy interesante, que básicamente nos sirve para encodear o desencodear el string, o sea, la frase que nosotros le pongamos. En este caso en particular vamos a hacer OR 1 igual 1, numeral, y lo vamos a encodear como URL. Y ahí abajo tenemos el chirimbolo loco de la URL. Que bien, o podemos copiarlo y pegarlo de acá, pero yo quería mostrarles este tab, porque no solamente pueden encodear en URL, sino que puede ser HTML, base64, gzip, inclusive lo podrían zipear, o sea, lo podrían comprimir, podrían hacer un montón de cosas. Y esta tab es muy útil, sobre todo cuando se trabaja con base64, con tokens de JSON y demás. Es muy útil esa tab. Bueno, vamos a pasarlo entonces, porque al final no termine pasando en nada. Vamos a pasarlo por acá. URL encode. Bien. Bien. Y ahí vamos a fijarnos qué nos devolvió. Que no estaría viendo nada. Bueno, esto básicamente lo que nos tendría que estar haciendo, que ahora lo voy a hacer, es... Me parece que puse mal el... Ah, me faltó un número. Vamos a hacer el encoding de vuelta. Ya que estamos, vamos a poner el URL encode as you type por 1 equal 1 numeral. Y acá tenemos un poquito más de data. Acá nos tiró ya que el first name del administrador es admin y el surname es admin. Y eso no tendría que haber pasado. No es, a ver, estamos hablando de una aplicación que es, está pensada para esto. Sépanlo, entiéndanlo. Naturalmente uno generalmente no conoce qué es lo que va a salir del otro lado cuando hace este tipo de inyecciones. Pero bueno, en este caso en particular sí conocemos qué es lo que tiene que dar, que es que hizo un select más amplio de los usuarios, y en este caso de todos los usuarios. Vamos a agregar otro. Fran, te diría, si querés, como para que puedas tomar algo de agua y poder responder un par de preguntas, si es que las hay, si querés mostrar la última parte final. Dale, mostrarte, vamos, a ver, con esto lo que hacemos es una inyección SQL. Después tenemos miles de cosas más para probar. La idea era, de alguna manera, mostrarles por lo menos una partecita para que de alguna manera se reavive esa curiosidad
que uno tiene y que naturalmente ustedes se inclinen por buscar todo el resto de las cosas, porque sépanlo, aprender a usar Burp son horas y horas y horas y horas. Pero bueno, si querés vamos a hacer eso, mostremos las screenshots que estaban. ¿Te parece, Maxi? Dale, stop sharing. Dale. Comparto, sí. Hay que destacar, repito, como dijo Fran, es muy útil armarse este tipo de laboratorios, esta aplicación como DWBA, que son aplicaciones web que ya te las podés instalar y son vulnerables a propósitos. Hay un montón de otros sistemas así, hasta virtuales, que ya te podés descargar la máquina virtual, que están armadas en distintos sistemas operativos, hasta con base de datos puestas y demás para vulnerar directamente. Entonces uno puede hacer su especie de laboratorio de testing para probar este tipo de aplicaciones como Burp, como Metasploit, desde una máquina a la otra, empezar a atacarla y empezar a ayornarse un poco en este tipo de tareas. Eso te genera mucha actividad, te va disparando cada vez más la curiosidad porque vas encontrando más resultados y demás. Entonces es muy útil que empiecen a hacer ese tipo de laboratorios. Acá, como verán, este es un screenshot de el Burp, digamos, en la versión paga, y la cantidad de features, no sé si se ve muy bien, pero la cantidad de extensiones aparte que les pueden agregar para que sea mucho más productivo, como lo tiene Fran. Compartir la presentación, me parece que no está compartida. Sí, me figura como compartiendo. Fíjate de ir a mi pantallita en la selección del costado. Está bien, error mío. Fran, no sé si querés ahí explicar las extensiones. Perdón. Sí, me quedé con algo del Burp, que nada, no estaba funcionando el render y no me gustó, pero no importa. Bueno, básicamente lo que tenemos acá y lo que ven ahí en pantalla, no sé si está presentado. Ahí está. No quedó como default la presentación. Por alguna razón, yo la veo chica. No me quedó como default la presentación, la veo chica la tuya. Claro. No lo veo. Elegí toda la pantalla para que te comparta completa. Sacalo y volví a poner porque me parece que quedó chica para todos. Y no sé, ni de casualidad se ve lo que quiero explicar. A ver. Qué raro, porque yo lo veo. A ver, pará. Stop sharing. Mientras tanto voy haciendo una pregunta, si Pablo me deja, sí, ¿cómo no? ahí para ir entrando en calor con las preguntas. No, hay que especializarse para hacer pentesting en los entornos, no hablo de las herramientas porque hay que tener una buena valija de herramientas, pero sí, en los entornos a los cuales uno va a ir a mirar. A ver, como todo, me parece que la cuota de curiosidad es una de las cosas más importantes que hay dentro de lo que sería el penetration test y no sé si decir de la seguridad en general. El hecho de quizás disponer de cursos y demás, ahí sí se ve, Maxi. Disponer de cursos y demás está buenísimo, pero tiene que estar ese sentimiento de curiosidad de parte de cada uno para poder justamente indagar, ir y buscar. Justamente el penetration test en sí es la búsqueda de tratar de ver de qué manera se puede vulnerar y encontrar ese pequeño agujero, a veces no tan pequeño, por el cual podemos hacer una intrusión a un sistema. Me parece que va más por ese lado, más que quizás, capacitarse en determinado plano, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que también es importante de una persona que realiza un penetration test o que se dedica a la seguridad en general es el hecho de tener un enfoque holístico sobre muchísimas tecnologías. O sea, uno tiene que tener un enfoque holístico para un montón de cosas, porque tiene que conocer de todo, porque si no, no podemos hacer una auditoría como corresponde de los sistemas. Estaríamos faltando y seguramente nos estaríamos quedando cortos o estaríamos entregando, finalmente, en el caso de un pentest, estaríamos entregando un informe probablemente con falta, sin findings, sin problema de seguridad develados y al mismo tiempo con una remediación que no va a ir acorde. Recordemos que todo esto deriva de una remediación. O sea, el penetration test lo que termina es generando una remediación
una corrección de los elementos que están mal. Así que nada, es muy importante eso. Ahí sí está la pantalla grande, ahí te puedo... lo que estamos viendo acá de fondo es la versión paga de Burp, que como habrán visto, tiene 260.000 cosas. Al mismo tiempo, así es como lo uso yo, generalmente default, que es que tiene un montón de extensiones habilitadas. Una de las cosas y las magias que tiene Burp es que se pueden añadir extensiones, al igual que como ocurre en un Chrome o en un Firefox, se pueden añadir extensiones. Y esas extensiones son de especial utilidad en uno u otro proyecto. No vamos a habilitar todo siempre, pero al fin de mostrárselo, quería ponerles un default de una de las últimas cosas que trabajé para que entiendan cómo es un Burp un poquito más completo. Y otra de las cosas más interesantes dentro de un Burp pago es el hecho de la automatización. Si bien me encanta, de hecho, recomiendo que se utilice primero el básico para entender bien cómo se puede hacer una intrusión de manera manual. El pago lo que tiene es la automatización de todos esos procesos. Naturalmente uno va, hace botón derecho, scan, y obviamente a través de las extensiones que uno tenga habilitadas y de alguna manera elementos propios ya del Burp, ya realiza análisis automatizados de aplicaciones y demás. Sin embargo, de vuelta, insisto, la automatización no siempre está buena, no en este caso, puede generar cosas muy feas, así que, insisto, si no conocen la aplicación del otro lado, si no tienen idea de lo que está pasando o tienen miedo de que pueda llegar a haber algún error o algo, no se manden nunca a hacer un scan automático. Y si están trabajando sobre producción, mucho más. Hacer un scan automático podría generar tranquilamente una caída del servicio, una denegación de servicio, y es algo que no está bueno. O en el peor de los casos, y esto ha ocurrido, puedes, por ejemplo, ejecutar algo que está mal programado, porque nosotros no conocemos qué es lo que hay del otro lado muchas veces. Si bien conocemos detalles, como detalles de la infraestructura y demás, no conocemos propiamente una aplicación web de qué es lo que hizo el programador del otro lado. Y quizás la automatización le pega a un archivo o a un PHP o a una ASP o lo que sea, que eso termina ejecutando, por ejemplo, un borrado sobre la base de datos. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de usar la automatización en este tipo de herramientas. Especial cuidado. Y también hay que destacar, Isaac, que entre el pentesting automatizado y lo manual, la diferencia de resultados es que quizás uno intenta no ser detectado cuando hace este tipo de pentesting, y hay otras aplicaciones, como por ejemplo Acunetics también, que es un poco más básica, pero le pegan con tantas cosas en la automatización, mientras más extensiones tenés y todo, que llenan de alertas del otro lado, si tienen un IPS, un IDS y demás, empiezan a llenar de alertas de todos los movimientos que están habiendo, generan comportamientos no comunes, y ahí es donde puede empezar a llegar a detectarte. Entonces, por eso hay que ir mechando entre algunas cosas automatizadas y otras cosas un poco un análisis más manual. Y bueno, con la demo de eso estaríamos terminando, así que si tienen algunas preguntas, si quieren hacer. Gracias Francisco y Maximiliano, muy bueno, muy interesante. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por darnos el espacio. A este espacio. Vamos a ir a algunas preguntas. Vamos con la primera, que uno de los disertantes preguntó, y creo que va más para vos, Frank, que lo dijiste. ¿Cuál es el nombre de la distro que estaban utilizando en la demo? Parrot Security. Parrot en realidad tiene varios flavors, varias distribuciones. En particular estamos usando la de Security. Después tiene como una versión para todos los días. Pero bueno, en particular estamos usando Parrot Security, la versión a junio. O sea, la última versión de Parrot Security está basada en Debian. Recuérdenlo, está basado en Debian y usa como actualizador el Mate, que está muy bueno. Como entorno gráfico, perdón. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Hay algún público de DBAW en donde se material para pentest? Sí, ese es un proyecto mantenido directamente por OWASP, así que directamente ahora dejamos en el chat, si quieren,
En la dirección del sitio, que tiene, de hecho, viene directamente con todo la guía, para por así decirlo. Lo pegué en el chat. Ahí ya lo pusiste, listo. Lo estaba haciendo. Bien, perfecto. La próxima pregunta. ¿VARP o cualquiera de las aplicaciones que mencionaron, de por sí es segura en sí misma? O sea, al estar interviniendo paquetes de información, ¿no da lugar a que quizás el dispositivo, desde donde intervenís, sea vulnerable también? ¿Se entendió más o menos? No entendí la primera parte. Yo no entendí la primera parte. Buena pregunta. Yo te preguntan si VARP es segura en sí mismo y preguntan que el dispositivo que vos utilizás desde donde lanzás el VARP, ¿no sería quizás el vulnerable? Bien, perfecto. Y acá aplica el famoso tengan cuidado con bajarse cualquier versión de Burp de cualquier lado. Yo sé que es una tentación no pagar los $300 anuales que implica tener la versión paga. Así que tengan cuidado, no recurran a un GitHub que está ahí dando vueltas con un Burp Loader, que no sabemos quién lo hizo, pero que siempre lo tiene a último modelo, pero no sabe lo que pasa atrás. Y tengan cuidado porque no solamente están poniendo en riesgo a la aplicación que están analizando, sino también su propio entorno. Lo mismo, esto aplica a cualquier tipo de crack, patch, black. A todo, sí, como craquear el Windows hasta un antivirus, tratar de tener la licencia y craquearlo para tener el antivirus pago. O sea, estás metiendo un virus dentro de algo que se supone que querés que sea seguro. Por eso arranquen con el básico que se baja desde el sitio oficial, chequen MD5, ya uno, hagan todo lo que tengan que hacer y no me arranquen con el Burp Loader famoso que puede tener sus consecuencias. Bien, voy a tirar un par de preguntas yo. Sí. Implicancias legales de un pentest. ¿Cómo sería el estar cubierto al realizar un pentest a una organización? Bien, a ver, tenemos que partir de la base de que la organización te lo está pidiendo y se tiene que firmar un NDA, un Non-Disclosure Agreement, o sea, un acuerdo de confidencialidad con la organización. Eso es clave a la hora de fijar un contrato de trabajo para seguridad, para sistemas, para cualquier cosa, pero en particular para este tipo de actividad. Después, a ver, acá estamos hablando de un penetration test. Ojo, porque no es un bug bounty, o sea, no podemos ir a, por ejemplo, hacerle un pentest a cualquier organización así porque se nos ocurra, sin hablar previamente, porque ahí sí estamos incurriendo en un problema completamente legal. De hecho, hacer un Nmap sobre un sitio o sobre lo que sea, ya está bastante ilegal. Así que imagínense lo que sería desarrollar un penetration test completo sobre una organización que no te lo pidió. Así que lo fundamental es setear sobre la primera inicio, sobre la etapa de diseño del penetration test, establecer un contrato en el cual esté también el contrato de confidencialidad y que también detalle y específicamente detalle, y eso, el alcance del servicio tiene que ser fundamental en esto, porque lo que no ponemos en un alcance, lo que nos escape del alcance, después podemos tener implicancias legales y no están buenas. Por eso lo puse como punto en una de las primeras slides, en la parte de reconocimiento, es donde poner el alcance de hasta dónde te dejan tocar en sí. Porque y de vuelta, si vos tocaste un poco de más y se fue de ese contrato, es un problema para vos, porque eso sí tiene implicancia legal. No hay que moverse de ese alcance que se define en el primer paso, la primera fase. Y de vuelta, la importancia de tener un entorno de desarrollo o de testing y no hacerlo sobre un entorno productivo. Sobre un entorno productivo sí se hace en determinados casos, pero tratemos de evitar ese tipo de caminos porque esos son los que nos va a llevar al problema. Y en el caso que te contraten, o sea, que el contrato y el alcance esté definido de que va a ser sobre algo productivo, también detallar cuáles son la probabilidad de que ocurran tales y cuales cosas al desarrollarlo en un entorno productivo, para que también tengan conocimiento de qué cosas pueden llegar a pasar y tengan riesgo. Perfecto, perfecto. Voy a meter otra preguntita. Al haber falta de preguntas ahí en el formulario, las voy a meter yo. ¿Sí? No creo que hayamos explicado también, Lo explicamos muy bien y se entendió todo, o no se entendió nada de nadie. Se entendió todo.
apasionamiento de Maxi y de Francisco realmente nos deja un poco mudos, así que seguramente hay muchas preguntas técnicas, pero quizás muchos de los informáticos que estamos acá hemos tenido una experiencia ni siquiera básica en esto, por lo tanto, como que no sabemos qué preguntar. Así que no piensen que no es por falta de interés, todo lo contrario, quizás hay una distancia entre lo que ustedes saben y la distancia que sé yo, por lo menos, de lo que yo sé, que no me anima a hacer muchas preguntas. Pero excelente, la charla realmente, la pasión con la cual ustedes trabajan es muy convocante y eso siempre, desde el primer día que los conocí, me llamó la atención y digo, no podemos dejar de escucharlos a ellos en una charla así de colegas, tratando de motivar. Acá hubo más o menos entre 90 y 100 personas todo el tiempo, así que hay 90 personas que quieren aprender, por lo menos para testear sus propios sistemas, empezando por nuestra casa, a ver cómo andamos en casa. Siempre se arranca por la casa de uno. Nada lo mismo aplica el Wi-Fi a todo, nada de con el vecino, no. Sin duda, sin duda. Dale, Pablo. Vamos nomás con la preguntita. Los que arrancamos hace más o menos 15 años atrás con esto, cuando era medio novedoso el asunto, arrancamos con una herramienta que se llamaba Nessus, que originalmente era una herramienta hermosa, tiraba varios falsos positivos que había que chequearlos, realmente como hay que hacer con el pentest, que da falsos positivos. Y era gratuita al principio. Era gratuita, era muy open source, era muy livianita y después la compraron y se separó el proyecto con OpenBus, que mantiene los motores originales y todo eso. ¿Qué opinan ustedes de OpenBus? Porque no terminó de convencerme del todo a mí, ni llegó a ser el Nessus que teníamos al principio. Yo tuve la misma experiencia, o sea, me pasó lo mismo de al principio desconfiar de OpenBus. Al principio cuando se separó y se generó un lío de la comunidad bastante interesante, estuvo muy inmaduro el proyecto y creo que estuvo más con temitas de organizativos y demás que quizás aplicarle a lo que era como venía Nessus, de pegarle todo el tiempo y estar bien a la último de lo que salió con los últimos exploits y demás. Hoy por hoy se puede hablar de que OpenBus ya está muy bien encaminado, anda muy bien hoy, anda muy bien. A lo sumo nosotros de la versión free, de vuelta, sí, todo está afectado por lo pago y lo no pago. La versión free generalmente le llegan algunos chequeos y escáneres y demás con 2 semanas de delay. Que si nos ponemos a pensar en materia de seguridad es un dolor de cabeza, sí, pero si no tenemos nada... es al menos por lo menos un buen arranque. Antes que nada, sí, es bastante útil, por si no tenemos nada. Con Fran hemos implementado en base en algunas cosas donde hemos trabajado antes, es bastante útil, tiene un montón de cosas, también como este tipo de aplicaciones para generar distintos tipos de escaneos, hasta en distintos horarios, ponerle un schedule para que lo haga también ya programado, otro tipo de informe, los dashboards. La verdad que es bastante útil para hacer algo open source y la parte gratis. Y como dijo Fran, ahora ya está bastante más maduro el proyecto y sí, si no tenés ninguna otra cosa, la verdad que lo recomiendo. A todo esto también lo que se avanzó mucho, sobre todo en materia de OpenBus, fue en la gestión de la seguridad. Porque OpenBus o el famoso Nessus era simplemente un analizador que se hacía en el momento y listo, quedaba, y bueno, uno después tenía que procesarlo, ejecutarlo de vuelta. Se avanzó mucho con el tema de la gestión de los activos que hay dentro de la organización, y al mismo tiempo con la gestión de los, como lo decía Maxi, de los ataques, de las auditorías automatizadas y poder de alguna manera llevar una gestión de cada uno de los activos en materia de qué pasó, qué se remedió, qué no. Eso sí se avanzó un montón. Perfecto. Aparecieron un par de preguntas, así que bueno, faltaba que se animase. Faltaba, típico. Sí. La siguiente pregunta, ¿cuáles plugins de BARP recomiendan? En mi caso sería para comenzar y probar con DBWA. Y yo te diría que vayas por Parrot, o sea, no, por eso lo trajimos a esta demo. Parrot
A ver, Cali también. No, Fran, creo que dijo de extensiones de Burp. O sea, ¿qué extensiones podemos ponerle al Burp? Sí. De las gratuitas. Depende, la realidad es que para cada uno de los proyectos que vayas a tener que realizar o que van a tener que realizar, tienen que determinar qué tipo de tecnología está del otro lado para poder saber cuál es la extensión que vas a utilizar. Yo no te puedo decir, mandale un .NET Beautifier, que es un embellecedor de cómo te aparecen las cosas de .NET, o un embellecedor de JSON, porque quizás no estás usando JSON. Y recuerden algo, Burp, si hay algo que consume, es Java, es la memoria. No olviden nunca eso. Hay que tener en cuenta que mientras más extensiones pongan, es como cuando, no sé, cuando al Chrome o Firefox le ponen un montón de extensiones, lo van a abrir y va a tardar mucho tiempo en usar todas esas extensiones. El Burp, como lo tengo configurado yo ahora, tarda más o menos de 2 a 3 minutos en prender. Y eso también se repercute dentro de lo que es la memoria RAM. A ver, yo en principio lo que haría, y lo que hice yo hace una buena cantidad de años cuando arranqué con Burp, fue ir extensión por extensión. Aparte, es muy dinámica la lista, se areó mucho en el último momento, ir extensión por extensión y tratar de reconocer cada una y al mismo tiempo pensar qué tengo del otro lado para saber qué aplicar. Porque si no, vamos a estar habilitando por habilitar y eso es lo último que queremos porque nos va a generar aparte falsos positivos. Porque se van a hacer chequeos que no se tienen que hacer y se van a hacer cosas que no tienen que ocurrir. Así que ojo con eso. En principio yo lo que habilitaría son todos los que de alguna manera te facilitan la lectura, lo que es JSON Beautifier. Hay varias cosas como para facilitar, por ejemplo, renderear bien, como no funcionó en la demo, pero bueno, hacer un buen render de un HTML y demás para que sea más simple para una persona que está arrancando para poder tratar de entender qué es lo que está pasando. Perfecto. Va una más. ¿Recomendarían usar una virtual machine para las aplicaciones que mencionaron? Sí, totalmente. Sí, sí. La realidad es que sí. De alguna manera, agregando una virtual machine, lo que uno está haciendo es agregando una capa de seguridad más. Y no está mal. De hecho, yo recomiendo por cada proyecto en particular de penetration test que vayan a tener que realizar, tener una instancia por cada uno de los proyectos. Naturalmente, pues, a ver, si van a tenerlo mantengan una continuidad. Pero la realidad es que después estar mezclando y estar realizando, o sea, tener datos en la misma virtual, compartidos con un montón de otras cosas, después te puede llegar a molestar, te puede llegar a meter data donde no tenés que tener. Hay que tener cuidado con eso. Yo preferiría sí siempre que se use una virtual. Perfecto. Y la última, que es más que nada una apreciación sobre la charla. Me encantó la charla y por momentos al estar empezando en el tema me sentí apabullado. Se puede bajar el video de la charla para ir viéndola algunas veces más y tomar nota de todo lo que tengo que profundizar. Bueno, creo que ahí en el chat... Sí, tengo entendido que la van a subir a YouTube después. Claro, en YouTube. Nosotros sabíamos que esta charla se iba a grabar y demás, y sabíamos que la parte de la demo, para una persona que no lo comprende y demás, y un burp te puede llegar a saturar, pero la idea era justamente que aquel que se quedó con una duda o algo, vuelva para atrás, pausa, play, y que se vaya acomodando y vaya entendiendo y sacándose las dudas que quizás no pudo capturar por todo este abrumado, por toda esta cantidad de contenido juntos. Bien, hay una más. ¿Hay herramientas recomendadas para analizar y explotar la ingeniería social? Sí, sin tenés muchas herramientas de cosas open source. Podemos tirar después, si quieren, un par de sitios donde hay herramientas en sí para investigar la parte de ingeniería social. Obviamente siempre hablando de tecnologías OSINT, de cosas de fuentes abierta, que es lo que hacemos hincapié más con la pregunta que hiciste vos de qué implicancia legal hay. Sí. Dentro del Kali Linux, recordemos, tenemos un framework que se llama SET, S-E-T, que lo que hace es hacer ingeniería social con plantar ciertos ataques. Es decir, construye una página web que nosotros la podemos utilizar como phishing en un ataque, o toma, por ejemplo, falsos Gmail, falsos Twitter para reinyectarlo y hacer ataques de phishing.
Dentro de lo que es Penetration Test estaría dentro del Kali Linux esta herramienta, no sé si coinciden. Sí, es útil esa herramienta. La Sí. he probado en la parte de Kali. No sé si en Parrot también está, creo que no. Ahí lo estoy buscando. Sin embargo, a ver, sí. A ver, mucho de lo que es ingeniería social y demás también se basa en lo que nosotros también podamos definir y diseñar. Y generalmente a mí por lo menos me dio muchísimo más resultado, quizás no usar tanto herramientas, sino... La parte manual. Exactamente, hacerlo manualmente. Cada organización y cada corporación tiene sus propias metodologías y una de las cosas que hace que los ataques de ingeniería social sean efectivos es tratar de replicar al 100% o al 90% o algo las metodologías que tiene la organización. Si nosotros nos vamos a una aplicación, la aplicación seguramente se va a quedar a medio camino porque va a seguramente generar metodologías o productos que de alguna manera no van a ser tan compatibles con la organización en curso. Para mí, en particular, a mí me resultó mucho más útil siempre el hecho de desarrollar los ataques manualmente. Bien, hay una más, y de vuelta con BART. ¿Cómo confiar en la seguridad de las propias extensiones que uno le agrega a BART, asumiendo que las mismas las podría crear alguien de la comunidad? Exacto. No sé si realmente es así, pone entre paréntesis. No siempre es así, hay de todo. De igual manera, esto es como el Play Store o el Apple Store. Las aplicaciones que están directamente disponibles dentro de la BAP Store, que es como el store de herramientas de Burp, están aprobadas por Burp. O sea, pasaron un mínimo, después podemos hablar acerca de qué proceso es ese o cuán seguro es, o lo que sea. Pero al menos pasaron por un proceso de aprobación para entrar dentro de esas aplicaciones. Yo lo que no haría sería agarrar y instalar un exe sin conocer aparte, instalar una extensión que no pertenezca dentro del BAP Store. Es decir, ir y de una página de un tercero, agarrar una extensión y mandarla ahí, porque sí te lo permite, pues está el manual install, pero me parece que ahí sí te puede llevar un muy mal trago. Claro, algo que quizás no mostraste que es interesante es las extensiones de Burp. No es que hay que bajarlas de otro sitio y todo y después colgarlas dentro de Burp. Dentro de Burp hay un tab, ¿sí? Una solapa que dice App Store, que es como si fuera el store de cualquier aplicación y ahí te aparecen el nombre de cada una y abajo al lado la descripción, para qué sirve, para qué se utiliza y ahí directamente lo instalas. O sea, mismo dentro desde el Burp se instalan las aplicaciones. Generalmente usan Java o Python, pero bueno, es bastante, en ese sentido, Burp es bastante dócil con respecto a los lenguajes de programación que se pueden tener dentro de las extensiones. Bárbaro. Una pregunta más. A nivel mercado, ¿qué tanta demanda hay de ingenieros especialistas en ciberseguridad y aparte, en particular, en pentesting? ¿Está en crecimiento el campo? Sí, yo creo que sin lugar a dudas, sí. Tengamos en cuenta que con las circunstancias que estamos teniendo hoy por hoy de una masivización de la informatización para todo lo que es el e-commerce, para un montón de procesos que antes quizás estaban por fuera de lo que es el ambiente informático, hoy esos nuevos integrantes que de hecho tienen muy poca experiencia dentro del mercado son los que más la están sufriendo y son los que más están saliendo a buscar. Hoy realmente la demanda de lo que es penetration testers, de lo que es web application penetration test o un AppSec o lo que sea, todo lo que es la rama de seguridad en general está en completo aumento, completo. Sobre todo porque aparte al mismo tiempo que se masivizó el hecho de la llegada de un montón de servicios a Internet, al mismo tiempo eso lo que hizo es que también se masivicen un montón de ataques. En este momento se están perfeccionando, hay muchos ataques que están siendo de alguna manera, muy interesantes, si se quiere ver desde el punto de vista del ataque. Están siendo muy, muy bien desarrollados y la verdad que se están tomando su tiempo para atacar. En particular, hace menos de 2 semanas me tocó ver un ataque a un e-commerce
que tenía un trabajo increíble detrás, increíble. Y son cosas que hace tiempo no se veían. Hace tiempo veíamos un ataque más simplista o más, si se quiere, automatizado. Y hoy por hoy eso está empezando a cambiar. Tenemos tanta demanda de toda esta información y al mismo tiempo ha crecido tanto el lado oscuro, por así decirlo, que nada, hay que empezar a preparar las defensas y eso hizo que se aumente la demanda de nuestro tipo de trabajo. Además, hoy en día, con esto de la pandemia, de cómo estamos todos así, que se vieron obligados muchos a trabajar desde casa, no todas las compañías estaban preparadas para mantener una infraestructura de esta manera, no todos tienen el mismo estándar de software corporativo y demás, entonces no es lo mismo tener la computadora y todo el sistema que tenían en la oficina, digamos, que los que tienen en su casa, y empezaron a aparecer muchos ataques un poco más dirigidos, hasta aprovechándose con esto de la pandemia. En el último tiempo hasta aparecieron casos de phishing con temas sobre el coronavirus y demás, que iban más dirigidos y que la gente con tal de ver también caen y no estaban preparadas, digamos, las infraestructuras para todo este tipo de ataques masivos que hubo, y eso repercutió en que hay mucha más demanda ahora del ámbito de la ciberseguridad. Bien, no sé si no hay más preguntas en el formulario. César, ¿tenés alguna pregunta más para los chicos? No, básicamente un comentario, porque realmente la charla ha sido apasionante. Nos han pedido de otro organismo del Estado una charla les doy el título, Predicción de ciberataques, análisis de tendencias. A ver si les gusta el título. Todavía no sabemos bien de qué vamos a hablar, pero nos han pedido, dado que estamos enfocándonos... Interesante. Es muy interesante, es toda una capacidad, digamos, a crear y desarrollar. Y ahora sí, la última pregunta, y realmente agradeciéndoles el gesto que han tenido del tiempo, de preparación, la pasión con la cual han tratado el tema. ¿Qué piensan para un país el empleo de hackers patrióticos? Esa idea de convocar a todos los que saben para tener una capacidad disuasiva, ahí como una reserva, el concepto, si quieren, de las Fuerzas Armadas, de reserva para el momento que sintamos una amenaza a nuestra soberanía, a nuestra integridad, etcétera. Y es interesante tomar en iniciativa este tipo de cosas, porque en las Fuerzas Armadas hace rato ya que se habla del tema del ciberespacio y esto de la ciberguerra, la guerra electrónica, la guerra cibernética, así que está bueno tomar el lado de que hay que empezar a formar otro tipo de fuerza, digamos, de la parte más ciber, para tener al tanto este tema de la defensa nacional, desde la parte de ciberseguridad, de ciberdefensa, la parte de la defensa de las infraestructuras críticas. Y está muy bueno no solo ver esto de parte de medir la seguridad de las empresas y demás, sino que a nivel gubernamental y a nivel de Fuerzas Armadas hay muchas cosas que tener seguras y que testear, que no están quizás completamente seguras todas las partes de infraestructuras críticas, sobre todo, que es muy importante para la defensa nacional de un país, y que hay que testear, que encima tendrían un montón de otras estrategias que quizá hoy no mostramos o no vimos, que llevan otro tipo de controles también, ese tipo de infraestructura. Y es muy útil que gente se empiece a formar en este tipo de proyectos, con este tipo de conocimiento, para poder formar, digamos, otro tipo de fuerza más ciber, digamos, que puedan aprovecharse en el Estado. A mí lo que me parece, después de haber trabajado tantos años, ahora por suerte estar estar en el área privada, pero puedo verlo de los dos lados, yo creo que lo que le falta de alguna manera al Estado es capacidad para poder justamente recepcionar. Si se quiere el día de mañana salir con un supuesto bug bounty a nivel estatal, lo que le está faltando al Estado desde mi punto de vista es una forma de canalización de toda esa información y de poder remediarlo. A mí, estando dentro del Estado, me costaba mucho
yo de manera o sea, de manera autónoma analizaba cosas y demás de otros lugares. Y me costaba mucho cuando encontraba problemas, me costaba mucho dar con la persona responsable y que después actúe. Y hacerle seguimiento de eso. El Estado hoy por hoy no tiene un área que agrupe todo ese tipo de información y que de alguna manera coordine toda la respuesta que tiene que dar ante esos incidentes. Existe el CECIRT de NIC Argentina, del cual fui parte, pero no existe un CECIRT, o sea, tendría que haber un CECIRT, o si se quiere después un CERT, después también que lo acompañe, pero un CECIRT que de alguna manera tome los incidentes. Hoy por hoy estaría genial. De hecho, hay un montón de incidentes que están reportados y están siendo reportados en Twitter y en un montón de canales porque no hay un canal oficial para ese tipo de reporte. Y es clave tener un canal oficial, porque si no le damos un canal oficial a esa gente lo que va a hacer es quejarse, lo va a exponer en Twitter, no lo va a reportar de la manera que tiene que reportar. Un atacante en serio va a tomar esa información y lo que vamos a tener es un problema más grave. Entonces, creo que una de las cosas que habría que desarrollar es generar de alguna manera un entorno o un grupo que de alguna manera canalice toda esa información y que sepa coordinar la respuesta ante eso. Excelente, excelente, chicos. Siempre he dicho que la tarea que hizo el Arthur en los principios de los 2000 Exacto. Fue pero maravillosa. Genial, fue muy buena. O Patricia Parrina, buena gente que trabajó con mucha alma en el Estado y fue lamentablemente una tarea que se continuó por allá por el año 2008-2009. Es lamentable, pero creo que deberíamos volver a ese espíritu que era lo general dentro de la órbita del Estado para que cada una de las organizaciones después lo hiciera de manera particular con su manual de seguridad de la información, la implementación de políticas y obviamente una metodología de pentest llevada para probar el estado de la ciberseguridad. Ni hablar. Pero bueno, es mi opinión. Sí, yo digo completamente. Realmente, a mí me interesaba la opinión de Francisco, Maximiliano, con Pablo hemos charlado varias veces, porque también hay que hacer subir esos aportes. Y bueno, este es un evento que está siendo probablemente escuchado por responsables del área de gobierno. Ya sabemos la utilidad que tienen y empresas de tecnologías que usan todas estas técnicas para resolver sus problemas. Eso no se ha visto con frecuencia en el Estado y creo que la opinión de ustedes, yo coincido de que hace falta un gran centro que promueva básicamente compartir la información y ayudar a los que no tienen su solución, porque también hay capacidades que no se van a lograr nunca si no se comparten. Total. Bueno, chicos, Francisco, Maximiliano... Sí, Pablo, ¿me permitís? Igual le dejamos nuestros mails. Agrego algo. Sí, Dale. respecto de esto que decían los chicos, que me parece sumamente interesante. Los saludo a todos. Yo soy el decano de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Los felicito. Buen día, Alejandro, ¿qué tal? Por la charla que están dando, que realmente Gracias. es enriquecedora. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, se escucha. Se escucha bien. Sí. Bueno, casualmente yo coincido plenamente con César, Pablo y con lo que acaban de manifestar ustedes. Lo estuve escuchando atentamente en esta parte final de la charla. Y bueno, es un tema estratégico. Es un tema estratégico a nivel nacional. Es el dominio del ciberespacio. Vamos a usar ese término. Es uno de los vectores esenciales de esfuerzo dentro del planeamiento estratégico a nivel de la defensa nacional. Así que creo que todo esto que están haciendo ustedes, lo que están manifestando, es sumamente importante para empezar a madurar. Esto lleva tiempo, no se va a hacer de un día para otro, pero es espléndido, es espléndido que tengamos una plataforma desde la Facultad de Ingeniería del Ejército, particularmente con la carrera de Informática, y todo lo que puedan aportar ustedes para alimentar dentro de esta línea estratégica que es el dominio del ciberespacio. Así que creo que, bueno, de mi parte van a tener todo el apoyo en lo que los pueda ayudar para marcar líneas para poder avanzar, ¿no? Solo le quería comentar eso, César, no los quiero interrumpir porque es espléndido lo que hacen, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Agradezco nuevamente el apoyo que nos dio el decano desde un inicio, la Secretaría de Extensión, el auspicio del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas y, por supuesto, la desinteresada participación de Francisco Maximiliano y el apoyo permanente de Pablo. Ahora los dejo ahí en privado. Voy a anunciar la siguiente charla, voy a compartir la pantalla. Tiene que ver con lo que tratamos hoy, con este riesgo que hemos asumido las organizaciones que hemos tenido que compartir accesos que no teníamos previsto, y básicamente el control de los accesos es el tema que nos va a convocar el próximo jueves. Un corrimiento de horario, 11:45, seguridad en el acceso remoto. Un egresado de nuestra casa, el ingeniero Fabián Calvete, que hoy tiene su propio emprendimiento en ciberseguridad, nos va a visitar, va a volver a casa, digamos, para charlar de este tema apasionante. Así que, como cierre, los despido, los invito al que no se registró en los siguientes eventos, nos quedan 3, el jueves y la próxima semana, lunes y miércoles, en horarios particulares, así que estén atentos a esos horarios para cerrar este primer ciclo. Nos quedan 3 charlas, serán bienvenidos, encontrarlos nuevamente el jueves. Nos vemos entonces en la próxima reunión. Gracias, gracias por participar y también por las palabras de aliento. Hasta la próxima. Gracias, Maxi, Franz. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias, gracias. Hasta el jueves. Muy bueno, gracias. Gracias a todos por participar y por las palabras de apoyo.